APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Sumak samaykunawa kay ñukanchi ishkay waranga pusaq watakunata kallarishpakapanchi imanallata kapankichik mashikuna kikinkunapa munashkakuna mutsurishkakunapash kay watakunapi paktarishpa kachuk yuyaykunawa hatun napayta chayachipanchik. Kay pachapipash ashtawan rikuchikunawa kallaripanchik ñukanchi antisuyo alpa kawsaq ukukunama chayashpami riksipashkanchik imashinata shuk kuskakunamanta runakunami chayashpa alpakunata kichushpa chaypi kawsay kallarishkakuna kan. Ashtawanpas shuk chiru nishka mikunatami riksishpakagripanchik kayka sumak mikuna kan awa mashikunapa kawsaykunapi. Shinaka ali shamushkakapaychik mashikuna. Antisuyo Kichwa runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanon. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyo runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanon. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Sequoia mashikunapa kawsa alpakukunamami shuk runakuna kimirishka kan paykunapa alpakunata kichushpa kawsay kallaringapa shinapash paykunapash kaykunata rikushpami mana alikachishpa shayarishka kan paykunapa fangakunawan shinapash pushak apukunapa ukukunama kimirishka kan paykunata mañankapa yanapaykunata shinapash pushak mashikunapa paktachikunaka kay pachakunakama na rikurinchu imapi kakunapash kaykunatami apanapse ukumanta mashikuna ñukanchima riksichinkapa apamushkakan rikupashunchi mashikuna. Las nacionalidades Siona y Siecopay se encuentran en las orillas del río Aguarico y en el Cuyabeno, de donde son originarios Sionas y Siecopay en Sucumbíos. 1.500 habitantes cuentan con un pequeño territorio en la Amazonía, y pese a que su territorio ya está muy disminuido, las invasiones a sus tierras son una amenaza permanente. Estamos preocupados por esta invasión porque justo cuando fuimos a limpiar el lindero y encontramos a los invasores. Los primeros invasores sí nos hicieron caso porque le mostramos el título y los dirigentes de la Nación Siecopay también estuvieron presentes y entonces sí se dieron cuenta que este territorio estaba ya legalizado legalmente. Que entraron ahora los otros invasores que estamos en el juicio todavía. Ellos no nos hacen caso, dicen que está como que tierra de nadie, como decir en ese sentido. Dirigentes Siecopay denuncian que alrededor de 200 hectáreas de bosque primario han sido deforestados e invadidos y que pese a que cuentan con escrituras de propiedad, las autoridades judiciales no resuelven la expulsión de los invasores. Celinda Piaguaje, anciana Siecopay, recuerda cómo era la vida antes de que lleguen los colonos y teme perder el territorio que ellos han cuidado para las futuras generaciones. Estamos preocupados con esta invasión porque los compañeros colonos vienen de otras provincias, vienen a nuestro territorio, aunque tenemos el título, vienen y nos quitan nuestro territorio. Las nacionalidades Siona y Secoya, al igual que otras nacionalidades amazónicas, han sufrido invasiones permanentes que reducen más y más sus territorios, su hogar.
Por ejemplo, en 2009 se dio una invasión tan agresiva que terminó dividiendo el territorio ancestral. En la actualidad, los Yecopay, conociendo sus derechos amparados en las leyes del Estado ecuatoriano, han confiado en las autoridades judiciales y esperan resultados. Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna respuesta. Nosotros hemos presentado algunos oficios, documentos, pero hasta el momento no nos dan respuesta concreta para poder proceder en su proceso. Y, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente se ha acercado, ha conversado con ustedes. Bueno, hasta el momento no ha conversado, entonces ahora nosotros queremos llegar, o sea, tener un acercamiento con el Ministerio del Ambiente para poder conversar sobre ese tema que está sucediendo dentro del territorio de la Nación de Colombia. Y eso queremos llegar a conversar con la nacionalidad secoya para poder defender nuestro territorio. La comunidad Yecopay, ellos dentro del término de prueba, que ya una vez que ya se cumpla con todos los requisitos que la ley determina con la citación a los demandados, ellos presentarán títulos de nombramiento de la tierra, que las tierras son ancestrales, que las escrituras, es decir, todo lo que a ellos les favorezca y que determinen que ellos están en poder de sus terrenos. Y que la otra parte que está supuestamente ilegalmente ahí, entonces también tendrá sus argumentos, sus pruebas de descargo y el juez será quien determine al final, al dictar la resolución o sentencia definitiva. El Ministerio del Ambiente tiene todas las facultades para intervenir. Si es que en caso hubiere alguna negligencia por parte del colono que ha invadido o a lo mejor transgredido algunas leyes, yo creo que debe ser sancionado. Son ya 8 años que los Siona Secoya luchan contra esta invasión. Ellos han decidido no aplicar la justicia indígena a los invasores por pedido de los responsables del sistema judicial en la provincia. Sin embargo, estas dos nacionalidades siguen esperando tanto la providencia judicial para el desalojo como la sentencia por parte del Ministerio del Ambiente que castigue la deforestación del bosque primario e investigue un posible tráfico de tierras por parte de los invasores. Chiro nishka mikunamanda uyapashkankichichu mashikuna. Kay pachapi mi apamupanchi imashina mi awa mashikunaka kay palantalaya chiro nishkataka shukshuk mikunakunapi mutsushpa yanushpapash mikushpapash kawsankunakan. Shinaka riksipashunchi imalayata kay chiro nishkawa yanushpa sumaklla mikunakunata mikushpa kawsashkakunamanta. Es importante para nosotros un producto como comida. Todas las familias compartimos con los chiros. Y tenemos todas las comunidades aquí tienen con chiros. Años mis padres también tenían todo en chiro. Entonces eso hemos comido y con eso hemos hecho alimentaciones. Esa es la comida de nosotros. Si en la casa no tenemos nada más que preparar, la mujer se prepara solo chiro pintoncito. Verde, amarillo, eso no es desprecio para nada. Siempre va el desayuno chiro, el almuerzo chiro, la merienda chiro, porque no hay otro producto que podamos consumir en nuestro medio. Verde tiene que ser, porque cuando está así pintón es dulce. No se puede hacer sopa. El mayor número de platos nosotros en seco, en sopa, digamos en sancocho, todo eso tipo de... El chiro hace la sopa con la gallina, sopa de chiro. O sea que el chiro hace sopa con huevo, se revuelve 5 huevos, pero queda rico. Consumiendo este producto porque es sin químico, nuestro producto es sano, entonces casi las personas poco se enferman, ¿no? Entonces, porque el producto de nosotros
es de nuestro medio, que nosotros mismos lo sembramos, lo producimos y esto es para nosotros muy interesante. Mi chiro se sembra en agosto y septiembre, ese tiempo me da, en un año. ¿Usan algún abono, abono? No. Y por eso es que no tenemos mucho. Nutritiva porque también es para la salud y otras cosas más. Por cierto, nosotros lo que producen aquí, siembran los mayores, es la comida típica de aquí, de esta comunidad de Mataje Alto. Kaymikunaka sumak mikan mashikuna, ñukapash arroz washinapash chaluwa aychawa paktachishpa sumakta mikuparkani. Kikikunapash kuntisuyo llaqtakunama kimirishpaka kay chiruwa rurashka mikunata mikushpa alikapankichima. Samana pachakunama yaligripanchi, tigramushpaka charigripanchimi imashina shuk productor mashi shinallata chachi mashikunapa kawsaykunamanta hatun documentalta rurashpaka kashkamanta riksichigrin. Ashtawanpash kay documentaltapas rikushpaka gripanchi mashikuna. Ama kuyuripankichichu. ¡Ey! ¡Espere! No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se APAC? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. Ah, ¿y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay. Maipi. Kaipi. www.apacotavalo.tv. Alipacha mare mashigo. Konanga tukuy programata mariko yushani mashigo. Pagi kuisari. Wiña y Kausay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiña y Kausay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta. Manos trabajadoras, mujeres solidarias, sembrando el futuro de un niño. Joyería de semillas Sumac Muyu. Queremos caridad, queremos igualdad, no más discriminación a mi comunidad. Mateo Shamay. Sisahuayco es danza. Sisahuayco es teatro. Puedes tener tu estilo de vida sin perder tu identidad y mantag. Yikcharipa y canchakupia napaway. Yamamago. Ya hatuni. Ali jaguta shinangi hijito. Alpa mamita ka. Ali jaguta ni shinan. Nacho.
Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kashpapash shamupankichilla, tukuykullata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchik. Paymi hambi yurakunata, ñukanchik runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchik. Amamapayachishunchik. Aguasantas Macías nishka warmitiyami ñukanchimashi Narciso Conejoa sumak rimarikunata charishka kan. Kay warmitiyaka chachi mashikunapa kawsaymantami shuk hatun documentalta rurashpa shamushka kan. Kaykunamantami ñukanchimas rikuchishpa kagrin shinaka rikupashunchi mashikuna. Mi nombre es Aguasantas Macías, llevo 8 años en el Ecuador, soy española. Yo estuve trabajando en la Universidad Católica de Esmeraldas 4 años y trabajé en la zona de frontera norte. Entonces, bueno, en esa realidad conocí a la población, a la nacionalidad chachi, y una de sus demandas más insistentes era un poco que pudiéramos documentar dentro de la oralidad de la nacionalidad chachi lo que es su pueblo de origen Tutsá, tanto simbólica como territorialmente. El corto documental que hemos realizado se llama Tutsá, el origen de la nacionalidad chachi, en busca del origen de la nacionalidad chachi. El corto documental en verdad fue algo extra dentro del proyecto, que pudimos gestionarlo según iba avanzando el proyecto, apareció la oportunidad. Fue contratado un equipo audiovisual, 2 personas que estuvieron a cargo, pero estuvieron siempre trabajando con nosotros, asesoramiento de los investigadores también, en cómo podría ser el guión, ¿no? Qué podría reflejar ese corto documental, y también se formó un equipo entre investigadores chachis y la producción audiovisual. En el corto documental muy poco tiempo, fueron escasamente un mes se realizó todo, pero en el proceso de este proyecto llevamos 1 año. Financieramente fue un proyecto que se ganó de investigación dentro de la PUCESE, en Esmeraldas, y por eso también nosotros pudimos participar junto con ellos. Y en el corto específicamente el financiamiento viene del Programa de Seguridad Humana en Frontera Norte del Ecuador, que está liderado por agencias de Naciones Unidas, principalmente por PNUD. Y bueno, también participó la FECHE, que es la Federación de Comunidades Chachis del Ecuador, en un nivel muy protagónico, ¿no?, de contenido. O sea, dentro de la socialización que se hizo del corto documental, se hizo en Esmeraldas, donde existe una mayoría de la población chachi, ¿no?, por no decir la mayoría, dentro del Ecuador, y sí hubo una buena acogida del corto, de hecho porque lo que intenta mostrar este corto documental es cómo los propios chachis hacen esta búsqueda sobre su origen. De hecho, un poco también lo que muestra es que ese origen podría estar acá en Imbabura, por eso se hace esta investigación conjunta. Para la nacionalidad chachi sí fue un contento, ¿no? Hubo una buena apreciación de que pudiéramos conseguir algo más, y aparte para ellos poder difundir también algo que significa algo tan importante como su propio origen, ¿no? Les invito a ver el corto documental Tutsá, en búsqueda del origen de la nacionalidad chachi, para que puedan conocer un poquito más el significado del origen de este pueblo del Ecuador, en su simbolismo, en su territorio y en todos sus significados. A mi banderita no me entiendo, no me ventiré. A mi banderita no me entiendo, ventiré. Todo mar a fuego no me romperé. Todo mar caliente no me romperé.
A mis 4 soldados no me guardiaré, con sus 4 postes no me guardiarán, con sus cañones armados no me guardiarán. ¿Qué tal, oyentes de Radio Chachi 89.5? Le damos la bienvenida. Hoy hemos escogido esta hora para darles a conocer sobre el patrimonio cultural de la nacionalidad chachi. Vamos a tener un viaje mágico en búsqueda del antiguo pueblo de Tuxtla, conocido también como Pueblo Viejo. En Tuxtla se encuentran los orígenes históricos y culturales de la nacionalidad chachi. Sin embargo, este pueblo está perdido y nadie ha podido jamás volver a encontrarlo. Viajaremos por el territorio chachi de Esmeraldas para conocer más sobre la cultura, las tradiciones y también la problemática que vive actualmente esta nacionalidad. Gracias a nuestros amigos Mártir y Félix que nos acompañan y un grupo de los hermanos de la nacionalidad chachi. Vamos lastimosa, no me roncan, no me cuelgue, a mí me rompen, no me cuelgue, a veces ya no silenciando, no me rompen, ahora guau, no silenciando, no me rompen, a ver cuántos soldados no me van a romper, ahora guau, no me cuelgue, a ver sombra no me rompen, no me cuelgue, yo no me cuelgue. Unga chumu de Julala, Unga, pueblo nuevo, nuestro pueblo, Unga. Buscan indito, sari la cata indito, la Miñuno, pueblo nuevo Miñuno. No van a junio para Miñuno cata indito. Lala tusa shaya, lala a apala. Iya tutsa siya kaya bawa mi ite tutsa siya. Tutsa mana apala kas pelaya to mati bobo deho mi anyo tahdeta siya. Anyo tahdet. Ya o siyang ta anyo laka mati. Tutsa deti jo mati tutsa de siya ka. Tutsa ba tutsa siya. Tutsa yate kara. Mana hong bay hutsang sini na yang away mo hutsang ora pandai awat sini na ya chilenyo ho hutsang waka hutsang mati alia bafa meka alia ya fa birwa ele pan ele alor pobunchi da chando tola gilo ke te hugaya yo sa to siya bate gilo ke bang. En Ecuador existen 14 nacionalidades y 21 pueblos indígenas. Los chachi somos la tercera nacionalidad indígena por número de habitantes. Actualmente somos algo más de 10.000 personas, vivimos en 28 centros jurídicos y 52 comunidades repartidas por el norte, centro y sur de la provincia de Esmeraldas. Una parte importante de nuestro territorio está declarada área natural protegida y está cubierto por bosque primario o secundario. Nuestro origen aún es misterioso, sin embargo, sabemos que desde Ibarra descendimos hacia la costa, buscando un lugar seguro donde asentarnos. Así llegamos a vivir a Tuxtla o Pueblo Viejo. Bueno, lala musula pangnala vemos to pebulusha
ding pala ya pala tawa siya tahto hun sapate na supuna malabay umbena labay wepe bulusya Santo Domingo, Kitusya, Esmeraldasya, Guayaquilsya, hi tawa siya ke sangeta jay bay panda ura pinchuno halika puno hun sa pensicelo ihmunde. Achuchukaila 90% cha palachi pamudejo. Achuchukaila un 10% ve palachi pecho y palachi pamo. Bueno, lachi cha palaya significa juve. Lala palachi pacho hunsaya. Chachi kuinda huchu. Hunsa lachi identidad cultural tiqueno juve. Chachi lachi. Si yo no hablo en mi idioma, yo no siento que soy chachi. Frente a la influencia de la modernidad, la nacionalidad chachi lucha por mantener su identidad cultural, el matrimonio, su sistema de justicia, su música y los modos de producción artesanal. Ya desde los tiempos de Tuxtla, la nacionalidad chachi prosperó como un pueblo de hábiles artesanos. Iya husama mana mihayuteshi. Ki mihanya mamano keturensa mitya iya bebe pute kimanya chale. Kule lano apala kai malaren lano mihakanya la eche de mihato kule deke dikito kalala kito lava nene de yu. Kespele lala na chale ya chela tiempo no ya motosierra chikalala ke ya kule mamalo kiki de kinyo sange ayunchi huika ave bicha fakan. Lala puteki de kesho musaya. La chimaten. Le pake beke musangita. Lala wata pute imonya. Sange puteki tu malala medis ay mundewanya. Musa mihakana pandesanya saya milala mati sukula agrupa i lala mati asociación magrupo kalare afuera sha ati mati lala precio kayo lala rukula kaila no mihakan sumia lala nade hunyo yibe hunsa chunde hukule kalare madi ati o kalare neto nenu hubai kespele lala kulenchi dilu bain kulenchi nekemo yang pata ke netung remeyimi que nene mitya lala kule paske no kitu sanore lala chibe mantención de tanakule. Nuestra relación con el territorio también está amenazada. Desde tiempos de la colonia, nuestros recursos naturales han sido apetecidos y explotados, al igual que muchos otros pueblos y nacionalidades indígenas del país y de Latinoamérica. La nacionalidad chachi se encuentra en pie de lucha para la defensa de sus territorios ancestrales. Bene aske shatena katawan hunyumbai. Miren sange de basket tanabe. Bene no de quimala. Esos químicos, insecticida, la pesticida, todo eso, especialmente la comunidad guayacanana, yuma la pijula, yuma contamina ho. Ho pipeshun sa rukola bai pipeshun saya yuma lala cha patala bolutala sa ungala tene i bispe kerai granito ho favore cela yuma sandane indes cela minera hayu dehang mala minera pate ho shon saya lala nake inchane de tie denyo lala tuno bai ma contamina de ki mi ja urah tu kusas denyo dedica ponda so se me lala fino aliano bai la chachilia pebolo no beneficio caño kinde sino benato contaminación sha la pi akawa inso la chipate tupate chapati na tasho la cuidan en sola ya la chipanda fino kunsu
Jeche fruta jude fin mala junta fino hade mala lala junta che lava alimenta ida chusa mita lala tu no cuida ngano bosque roxo junta pura cosas deve. Lala kaila chela que spela que era de tu mite lala chela ma awamola nga suta asya lala hi chunu machunu pensa depois lala como un chichachile. Na kita vela na tumangunu humini lala herencia lala apa lala chikusa sunga de sudenaren lala de pedi inde so mite pedi mucho lala tusa asya malu no tene pensa poder lala ya la chela pañela jude va una chela pañela. ¿Qué hacemos las y los jóvenes chachis para mantener nuestra identidad? ¿Qué estás haciendo tú para defender el territorio que dejaron los abuelos y abuelas de Tutzá? Ninguna expedición hasta ahora ha podido encontrar al antiguo pueblo de Tutzá. Tutzá permaneció aún como un lugar misterioso que nos recuerda lo que hemos sido y lo que siempre seremos. Un pueblo sabio poderoso, de artesanos honrados, trabajadores, en resistencia por nuestro territorio y nuestros derechos. Tal vez Tutzá existe y se puede encontrar dentro de cada persona chachi y en el espíritu comunitario y solidario. Ecuador mamayakta ukupika shukshuk runa kawsaykuna mitianchi, shinapash kunan pachapika chachi mashikunata ashtawa kimirialla riksishpa shamunajushkanchi. Shinami kashna riksirishpami ñukanchika randi suma kawsayma ashtawa chayay ushashun. Kay pachakunakama chayamupashkanchi ñakuti kayandi punllakunapi tuparishpa kanajushun. Kayakaman mashikuna.